Lugares, mis hermanos, hermanas. Qué bendición poder tener en este día, poder compartir juntos este tiempo y decirle al Señor que Él es maravilloso en medio de todas las cosas, amén. Que su amor infinito es el que nos sostiene, nos levanta, nos ayuda y pues queremos invitarle para que esta semana pues sigamos con los devocionales, a seguir buscando esa presencia maravillosa del Señor en nuestras vidas y estar orando también por los hermanos y hermanas que están pasando por dificultades. Bueno, yo creo que todos tenemos una área por la cual luchamos y la batalla no termina, ¿no? Cada día trae su propio afán, dijo el mismo Señor Jesucristo. Así es de que yo creo que es un buen tiempo para decirle, Señor, por favor, necesitamos que nos ayude, que nos aliente, que nos fortalezca, que queremos ver tu gloria en medio de todas las cosas que nosotros estamos emprendiendo, amén. No es fácil la vida cristiana, no es fácil los tiempos. Hay tiempos difíciles, hay tiempos que uno está orando por los hermanos y uno se da cuenta y le dice, Señor, por favor, necesitamos esa intervención tuya porque Él mismo lo dijo y lo importante también es que nosotros entendamos que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero Él con su misericordia nos ayuda y nos da fortaleza para seguir adelante en todo lo que tenemos que emprender. Y justamente me he propuesto en estos días, en estos últimos tiempos en el devocional, y también creo que lo que nos compartía Diego 8 días, tenía que ver con esa relación con el Padre, con Dios. Desafortunadamente, digo yo, nos acostumbramos a vivir lejos. Y creo que esta última canción que nosotros entonamos ciertamente invita a esa comunión. Y una de las cosas que yo más le pido al Señor con todo mi corazón es que se revele a nuestras vidas. Hemos compartido estos días con mi esposa y estamos hablando el por qué a veces el enemigo se levanta tanto y las batallas son tan fuertes y en medio de la lucha que sostenemos, aparentemente hay momentos que le parece a uno que Dios no nos escuchara, ¿no? Que estamos luchando contra corriente, como que, Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Qué está pasando, Señor? Pero cuando vamos a la palabra y vemos que Él ha estado allí, Él ha estado ahí y su palabra fue que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él no va a fallar a esa promesa. Así es de que eso es lo que nos mantiene con vida, ¿no? Seguir adelante. Los tiempos son difíciles y parece que cada día los tiempos van a ser más complicados. Pero es donde tenemos que aferrarnos más a Dios en medio de todas las cosas, no de fallecer. Retroceder nunca, amén, ni para tomar impulso, sino permanecer en esa gracia. Y de ahí que una de las conversaciones que teníamos con mi esposa ayer, mientras miramos algunas situaciones que están pasando en algunos hermanos y en nuestras vidas, y algo que llegamos a la conclusión es que no hemos entendido quién es Dios. Y de ahí que inclusive este cántico que entonamos decía, queremos conocerle más. Revélate, oh Dios, en nuestras vidas. Solamente cuando Dios se revela, o el Padre, como le dijo el mismo Señor Jesucristo a Pedro, cuando Dios revela al Padre, es que realmente tenemos una convicción de Dios. De lo contrario, tenemos un Dios que se camina a veces más por miedo a una condenación eterna que por un disfrutar en esa vida en abundancia que prometió el Señor Jesucristo. Entonces, voy a expresarlo de esta manera: desperdiciamos el tiempo viviendo bajo el temor, bajo el miedo, bajo el temor a un padre, que justamente hoy, yo pensé que era 8 días que celebran el Día del Padre y es hoy. A un padre que nos ama, que nos comprende, que tal vez tenemos una distorsión del padre natural que nos correspondió, que a lo mejor nunca tuvo cuidado de nosotros, la mayoría, o que temprano, en el caso mío, temprano partió la presencia del Señor, y que tal vez ese calor del Padre nos hizo falta. El equilibrio del ser humano está en la compañía de una madre, pero también en la compañía de un padre, ¿sí? Y más en la figura del Padre, porque eso es lo que Dios representa para cada uno de nosotros. Dios como Padre.
Y cuando aprendemos a acercarnos a Dios como Padre, Él llena todo vacío y derriba todo argumento, inclusive sana toda herida que haya sido causada por los padres naturales que nos correspondió aquí en la tierra. Pero igual, parece que en el caso de Jesús, el Padre, el que sirvió como Padre natural, aunque fue concedido por el Espíritu Santo, aclaró eso, José no permaneció mucho tiempo con ellos. Parece que él murió a temprana edad. Y él únicamente aparece en los primeros días, primera etapa de la niñez de Jesús. Pero no menciona la Escritura. Así de que Jesús casi, la figura del Padre no la tomó de un ser humano, sino del mismo Dios Todopoderoso, del Padre. Y él siempre menciona, y fue interesante, pienso yo, no, tal vez espero no cometer algo diferente a lo que dice la palabra, pero la falta de esa figura terrenal de Padre la llenó Dios. Y creo que es un ejemplo para nosotros, porque aunque algunos tienen un Padre terrenal, con imperfecciones, no hay hombre perfecto aquí en la tierra, no hay ninguno que sea justo, dice aquí la palabra. Pero el que es un perfecto Padre es Dios, y yo creo que en esto que le he venido compartiendo, estos devocionales justamente nos llevan a eso, ¿no? A refugiarnos en un Padre. Y Jesús siempre decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que escucho a mi Padre, eso hago. Lo que Él me dice que hable, yo lo hablo. Y es parte de algunos textos que voy a estar compartiendo en esta mañana, es ese llamado a una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. A esa comunión pegado ahí a la presencia del Señor, a esa unidad con el Padre. Y yo creo que nos perdemos momentos preciosos simplemente por no haber comprendido. Y de ahí la oración, inclusive Pablo cuando le escribe a la carta de los Efesios y a los de Colosenses, él dice que no sea revelada cuál es el propósito de Dios, no sea revelado Dios. Inclusive la incredulidad viene porque el enemigo coloca un velo. El Dios de este siglo, dice ahí en 2 Corintios 10:4, ha colocado un velo para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y mi oración y mi clamor al Señor en este día es: Dios, necesito que te reveles como Padre a cada uno de nosotros. Algunos estarán llorando por la falta del Padre, ¿no? Terrenal, pero hay un Padre que lo cubre todo, lo llena todo. Y el Padre perfecto justamente es Dios. Y Él es el que nos invita a caminar, y el tema que he venido trayendo en ese caminar con Dios como Padre. Que tú le puedes abrir el corazón y te va a dar un consejo, pero un consejo sabio de acuerdo a los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero también Él en ese caminar nos hace demandas, o mejor, nos enseña cómo tenemos que caminar. Ahora, a nosotros nos corresponde si lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros como padres o como familia, aún como madres, les enseñamos a nuestros hijos y ellos se dejan enseñar. ¿Qué digo yo? Ahorita es más temprano, hasta los 9 años, 10 años. A los 10 años ya comienzan a decirle: mire, no se mete en mi vida que yo hace todos. La cultura los va acelerando en su proceso de vida. Algunos hasta una edad un poquito más la adolescencia de pronto, pero en una etapa en que ya les dice: papá, mamá, no te metes en mi vida, yo voy a hacer lo que a mí me place. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se cometen errores, se quita esa figura. Y lástima que cuando ya han pasado la presencia del Señor, muchos dicen: ¿por qué no escuché a mi papá? ¿Por qué no escuché a mi mamá? Era un viejito, tal vez cansón, tal vez diciéndole cosas, pero a la final, por la experiencia que ellos tienen, nos decían las cosas con razón. Y si los padres terrenales en alguna forma procuran lo mejor para nosotros, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios con nosotros? Nos da consejos, y la Biblia está llena de consejos. Así como está llena de promesas, también está llena de consejos para que nosotros caminemos conforme a lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Y siempre desde Génesis, desde que en el huerto del Edén, con Adán y Eva, Él se quiso mostrar como padre, como el compañero, como el que hablaba con su pueblo. A causa del pecado se interrumpió esa comunión. El hombre y la mujer se volvieron sordos espirituales, y ahí como caminando en oscuridad, palpando, dice la palabra,
a veces palpando, es que nosotros muchas veces tratamos de caminar porque perdimos la audición espiritual para escuchar la voz del Padre. Y vamos a la palabra y también como que hay un velo que no la entendemos, no la comprendemos. Y buscamos lo que nos conviene, más no lo que el Padre quiere enseñarnos a nosotros. Y quiero empezar con un texto bien interesante que está en la Biblia, uniendo casi con lo que he venido trayendo los devocionales. Especialmente empecé con uno de los textos que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es difícil caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Y no es que Él se ponga de acuerdo con nosotros, es nosotros ponernos de acuerdo con Dios. Porque Él siempre, como Padre, va a tener la razón. Amén. Siempre va a tener la razón, siempre. Así a nosotros no nos parezca. Y si Dios nos pidiera la opinión a nosotros, creo que viviríamos en un completo desacuerdo. Amén. Porque el sometimiento al caminar con Dios es aprender a hacer su voluntad, como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Y Él comienza a hablar en los devocionales. Estoy hablando de uno de los personajes que a mí me fascina escuchar, que es el Enoc, y lo tomamos ahí en el libro de Hebreos, donde dice que caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó, lo traspuso. Pero antes de partir dice, tuvo testimonio, y esa es una de las frases que estaba pensando en esta mañana. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No fue la gente la que dio testimonio, fue Él mismo. Dio testimonio, sintió testimonio de haber agradado a Dios. Hay una convicción de nosotros, y eso que en ese tiempo él no había una actividad del Espíritu Santo como la tenemos hoy en día. Y cuánto más el Espíritu Santo nos dice, al menos en el libro de Romanos capítulo 8, dice que Él es el que da testimonio en nuestro corazón. Da testimonio de lo que somos, de lo que tenemos. Y entre más aprendamos a depender en esa conexión que del Espíritu Santo con el Padre, nos vamos dando cuenta qué cosas las hacemos bien y qué cosas las hacemos mal. Lo que pasa es que igual que la voz de la conciencia, a veces la callamos, y es más fuerte lo que queremos hacer nosotros que esas palabras suaves, apacibles, de consejo, que nos da el mismo Espíritu Santo para que agrademos al Padre. Otro de los personajes que me llama la atención es Abraham. En el capítulo 17, versículo 1, hay una demanda que Dios le hace que es bien interesante. Le dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuánta experiencia tenía Abraham hasta ahí? ¿Cuántas batallas tuvo que librar? ¿Cuántas cosas tuvo que esperar? Inclusive estaba esperando la promesa porque no había nacido todavía su hijo. Era de 99 años. Cuando cumplió 100 años, el regalo que Dios le dio fue un hijo. Qué regalo tan interesante, ¿cierto? 99 años, cuando se le apareció Dios, y mire lo que le dijo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Sería que en 99 años, Abraham todavía no era perfecto delante de Dios. Le hablaba en sueño, le dirigía, le daba promesas, lo dirigió por tanto tiempo. Pero también eso me da una idea, un principio para nosotros, que no es por la edad, no es por la experiencia que tengamos, sino por la disposición que tengamos a cualquier edad de tratar de seguir al Señor. Igual que los jóvenes en su sabiduría, digo entre comillas, que creen que lo saben todo, pero que les falta mucha experiencia. Igual los ancianos, la experiencia a veces les sirve de estorbo para no hacer las cosas de Dios. O sea, no hay excusas delante de Dios. Porque entre más caminamos nosotros, entre más le hemos conocido, que hemos leído de la palabra, cuántos mensajes hemos escuchado, no sé cuántos, al menos solamente los domingos, podríamos decir uno cada 8 días, entonces serían 52 mensajes. Al menos haciendo las cuentas así, pero en nuestro caso es todos los días estamos escuchando la palabra, y eso que nos rebuscamos otras enseñanzas por ahí y escuchamos y apenas decimos, ¡ay, qué bonita esa predicación que dio el pastor fulano de tal!, ¿no? Pero se quedó en bonita, ahí. Porque el consejo a la final no lo recibimos. A los 99 años, me está diciendo este versículo, se le apareció el Señor.
¿Sería que antes no se le había aparecido? Sí. Otra vez, pudiera decir en ese texto, se le apareció Jehová, pero le vino con una palabra y se le presentó como el Dios Todopoderoso. Como quien dice, mira Abraham, para mí no hay nada imposible. Lo que yo te he prometido, porque ahí está esperando todavía la promesa de su hijo, que él dijo hasta cuándo, quién me va a heredar, él ya estaba pensando en la muerte, un damaseno de los que ha crecido con nosotros, en familia. Y pues ya había tomado decisiones equivocadas, pero él en medio de todo eso le da un consejo. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Para mí, voy a traducirlo de esta manera, para mí no hay absolutamente nada imposible. Yo te puedo dar todo lo que necesitas. Yo te puedo proveer todo lo que necesitas. Yo puedo llenar todo lo que necesita tu corazón y tu vida. No puede llenar tu corazón en ninguna parte. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero tienes que hacer algo. Tienes que caminar delante de mí. ¿Qué significa eso? Tener una conciencia de que donde quiera que estemos, no solamente cuando nos reunimos, está presente Dios, sino en nuestro diario caminar. En la noche, en la mañana, a cualquier hora. Debemos tener una conciencia de la presencia de Dios. Hay gente que se equivoca porque piensa que voy a buscar al Señor. ¿Y dónde lo dejó? ¿Se le perdió Dios? ¿O usted se le perdió a Dios? Y es la misma idea que está en el huerto del Edén cuando Adán ha pecado, Adán y Eva han pecado. Dice que se escondieron de Dios. ¿Se podrá el hombre esconderse de Dios? Ese es uno de los peores pensamientos equivocados que nosotros podemos tener. No nos podemos ocultar. Ahí está el Salmo 139 que está diciendo perfectamente, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si fuera a los cielos, ahí tú estás. Si en la tierra, si al norte, si al occidente, ahí está Él. Y Él dice, este conocimiento es demasiado maravilloso, dice más adelante, porque se da cuenta que Dios ha intervenido en todas las áreas de su vida, que aún lo que ha pasado en su vida es porque Dios ha estado ahí presente. Y a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Esto es un castigo de Dios. No. Más bien eso es producto de sus malas decisiones. Que Él está dispuesto a corregirnos. Que Él nos perdona. Pero hay consecuencias que nos quedan. Y tal vez algunos dirían, para que no se le olvide. ¿Sí? Quedan heridas en nosotros. Y ya sabemos que si nos tocara volver a vivir o esas situaciones, no volveríamos a cometer las mismas dificultades. Abraham, mire lo que le está diciendo, anda delante de mí. Tenga conciencia de que donde tú vayas yo voy a estar contigo porque es el pacto que yo hice. Ahora, ¿lo hizo solo con Abraham? No, también lo hizo con nosotros. Lo hizo con cada uno de nosotros. De tal manera que en ese caminar le dice, sé perfecto. En la disculpa que nosotros sacamos, uno decimos, no, perfecto no hay ninguno. Sí, no lo hay, pero se puede. El mismo Señor Jesucristo cuando está hablando en el Sermón del Monte, Él dice, sé pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y si Él nos pide eso es porque lo podemos ser. Lo que pasa es que nos damos por vencidos en aquellas áreas que nosotros necesitamos cambiar para caminar de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y nos damos por vencidos. Porque comenzamos a trabajar desde nuestra idea que el Espíritu Santo, que la palabra, que en la oración recibimos de parte de Dios. Mira, hijo, cambien esta actitud no te identifica como hijo mío. O en otras palabras, como Padre amoroso nos dice, oiga hijo, oiga hija, me estás haciendo quedar mal. Porque yo como Padre soy perfecto y tú puedes llegar a hacerlo. ¿Sí? Entonces nos escudamos en lo que dice la palabra. No, perfecto, no hay ninguno. Bueno, Romanos 3 lo dice. Perfecto no hay ninguno. Para eso vino Jesucristo. Para limpiarnos, para ayudarnos. Pero en la falta de revelación, en la falta de conocimiento de Dios, simplemente nos acomodamos en un estilo de vida que realmente esperamos las bendiciones de Dios. Pero no tenemos en cuenta el compromiso que nosotros tenemos.
No hay nada más lindo para un padre y valga el tomar esta época de que se sienta orgulloso. Qué orgullo, me gusta ver el rostro de los padres cuando un hijo sale victorioso en algo, ¿no? Cuando terminan la primera etapa de estudios, el bachillerato, que van a su grado. Ese es mi hijo y ojalá que salga con honores. Uy, qué bendición. Y le saquen al frente para decir, la mamá, fulano de tal, que fue el mejor estudiante este año. Bueno, siente ese orgullito ahí adentro, ¿no? Ese orgullo sano, digo yo. Cuando terminan la universidad, que sacan el grado también y que a lo mejor han ganado las becas todos los semestres y este es mi hijo, sí. Y pues todos miran la cara, ¿no? Y hay una cara de satisfacción porque los hijos salieron adelante. Pero como dicen en algunas de las oraciones de la Iglesia Católica, ¿no? Vienen los dolorosos y luego los gozosos, o viceversa, en ese sentido. Y después cuando tienen que tomar decisiones, ¿qué decisiones equivocadas que toman? Porque no tienen en cuenta los consejos. Y creo que eso nos caracteriza a nosotros. Este consejo que le está dando a Abraham, o Abraham, todavía no le ha cambiado el nombre, fue perfecto. Y hemos aprendido la palabra que vamos en el camino a la perfección. Siempre habrá algo que cambiar, siempre, siempre. Pero no nos damos por vencidos. Hay áreas que es más fácil verlas en otros, ¿sí? Hay gente que uno se da fácilmente que anda en la mentira. A ver, ¿y usted? ¿Sí? Y yo, bueno, sí, algunas. Como dijo Chavo, se me chispotean algunas. ¿Sí? Bueno, cámbialas. ¿Quiere que la palabra tenga poder en tu boca? Abre la verdad. Y así comienza a trabajar cada área que el Espíritu Santo te está diciendo, cambia su temperamento, su mal genio, voy a llamarlo así para que haya una mejor comprensión. Es que me sacan la piedra. Bueno, tranquilo, controle eso. ¿Qué tal que Dios todo el tiempo estuviera enojado y que todos los días le sacáramos la rabia y que tuviera una cantaleta todo el día con nosotros? Pero es que. No, Dios nos dice una vez. Y cuando le decimos, Señor, ayúdame a cambiar esto, Él comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, a cambiar las cosas. A veces pudiéramos decir como padre, bueno, hijo, qué pena, yo soy así y te correspondió este padre, así de que, si no te gusta, estilo joven de malas. Con Dios no es así. Él tiene misericordia, espera los cambios que nosotros hagamos. Y creo que en ese caminar que hemos venido hablando, es lo que espera con Dios. ¿Cómo hizo Enoc para caminar con Dios? Tal vez hubo palabras que no están escritas en la Biblia, que al igual que Abraham, le dijo, camina delante de mí. Todo lo que tú hagas, ten en cuenta, esto es lo que le está diciendo en una palabra a Abraham, lo voy a resumir en algunas frases que es bien interesante. Tiene que ver con la forma de ver las cosas. Nosotros las vemos de diferentes maneras. ¿Cómo es el problema que estás enfrentando? Alguien podría decir como el fin de mi carrera, aquí se acabó todo. ¿Qué haces cuando ves un diagnóstico médico que te dice, mire, ¿sabe qué? Ya de aquí ya tiene que depender de este medicamento para toda la vida. Bueno, sí, está bien. Es lo que nos dicen los médicos. Pero ¿qué dice Dios? Y hay una diferencia. Cuando aprendes a caminar con Dios, comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Hay un cántico que hace mucho tiempo no lo entonamos, que dice, ayúdame a ver con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Y es una intercesión que se hace por las ciudades, más que todo en ese cántico. Cuando aprendemos a ver desde arriba las cosas, las vemos de una manera diferente. Hago un ejercicio un día de estos. Mire la ciudad desde abajo. Y luego sube hacia uno de los cerros. Bogotá tiene bastantes cerros. Mírelo desde arriba y verá que la visión de Bogotá desde arriba es diferente de abajo. Y si vas en un avión y miras a la ciudad, ve la ciudad totalmente diferente. Ve como hormiguitas que se pasan por todas las avenidas, los carros y gente casi no se alcanza a ver. Pero hay una perspectiva diferente. Y es interesante cuando tú lees el capítulo 4 de Apocalipsis, tal vez el apóstol Juan, ya un anciano,
creo que tenía casi como 90 años o algo más, cuando está escribiendo Apocalipsis. Él comienza a mirar en el mensaje que les da a las 7 iglesias y termina con el último mensaje a una iglesia que yo creo que con el amor que tenía el apóstol Juan, que era el apóstol del amor, el amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús según dicen los evangelios, miró la condición de la última iglesia de la Odisea. Una iglesia que decía, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico. Yo soy rico. Y el diagnóstico que le da Dios ahí en ese sentido el Señor Jesucristo a la iglesia, a esa iglesia de la Odisea, es: eres un desventurado, eres ciego, eres tibio. Y como eres tibio, es una de las frases difíciles que menciona ahí la Biblia, me produce vómito. ¿Por qué? Porque se creía autosuficiente. Conocía de Dios, sabía lo que estaba haciendo, pero en la dificultad buscaba a Dios, voy a traducirlo de esa manera, y cuando estaba bien, pues se olvidaba del mismo Dios. ¿Será que se parece a nosotros en algunas ocasiones? De razón Jeremías dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo puede entender? Muchas veces uno, y lo digo por experiencia, digo: Señor, yo quiero caminar contigo. Escuchando esta palabra que está diciéndole Dios a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Pero muchas veces nosotros comenzamos: bueno, sí, Señor, yo quiero ser perfecto delante de ti. Y comienzan a venir las bendiciones porque se cumple lo que dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Y las bendiciones nos alcanzan. Y cuando alguien camina con Dios es prosperado. Y creo que Diego otro día en la predicación nos decía, una de las peores pruebas que un cristiano puede pasar es justamente la bendición. Porque nos acomodamos, ¿no? Nos acomodamos, no nos falta nada. Pensamos que el dinero lo es todo. Pero nos damos cuenta que estamos luchando contra Mamón, y cuando Mamón ocupa el primer lugar en nuestro corazón, nos volvemos autosuficientes, que todo lo podemos comprar. Muchos sueños se cumplen de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado. Y Dios se agrada de tener un hijo que trata de caminar perfecto delante de él y lo bendice. Se abren las puertas de la bendición. Pero el problema es cuando estamos en la bendición, comenzamos a olvidarnos de Dios. Y estamos igual que, me gusta leer el libro de Daniel, de Nabucodonosor, que se queda un día mirando su reino. Y él dice: todo esto lo he construido yo, Dios. Todo esto lo he hecho. Se quedó viendo a Babilonia y todo lo que ha construido su reino. Hasta que Dios, voy a decirlo, cumplió una palabra que ha dicho sobre él. Y dice que se fue al campo y se volvió como los animales, le creció hasta el pelo. Hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre la tierra. O en otras palabras, hasta que reconozca que era Él, era Dios el que había hecho todas las cosas, no su poder, no su fuerza. Y ahí es donde sufrimos los reveses de la vida, que no alcanzamos a comprender lo que Dios estaba haciendo. Aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nosotros podemos ver una sociedad que cada día se está quebrando más. Injusticias, y miramos las injusticias de acuerdo a la justicia del hombre y decimos: qué injusticia que se está cometiendo, cómo se está multiplicando la maldad. Bueno, eso lo dice la Biblia. En los postreros tiempos dice que se iba a multiplicar la maldad entre los hombres, que iba a ser igual a los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento, separándose, o como igual que Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis, también cuando Lot comienza a interceder por esa ciudad. Igual. Y es una muestra, dice la palabra, de los últimos tiempos. La naturaleza nomás, grandes terremotos, dice la palabra, granizos muy grandes, dice Apocalipsis también, destrucción, volcanes, la misma creación gimiendo. Y lo uno con lo que dice Romanos capítulo 8, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios asustados, amedrentados, desconocen a un Dios como Padre, desconocen el poder de Dios, desconocen a ese Dios todopoderoso como se está presentando en este versículo, y comienzan a llenarse de temores. ¿Cómo ve usted el panorama de su vida? Triste,
Tal vez decimos, no, es que este gobierno, sí, mejor dicho, terrible. ¿Quién es el que está gobernando su corazón? Porque no son de los gobiernos del hombre, es de quien gobierna tu corazón. Ese a la final es el que tiene la última palabra. Si no leas el Salmo 2, qué interesante. Dice que el Señor se ríe, los reyes como se confabulan y se levantan contra el Hijo del Hombre. Y es una locura. Y uno cada vez que sienta como el dolor por lo que está pasando en las naciones, porque no solamente en Colombia, en las naciones, leas el Salmo 2. Tú eres un hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy, dice ahí el versículo. Entonces comienza a mirar como a Dios como Padre. Y en un momento Dios va a intervenir. Porque en la soberbia del hombre también Dios se manifiesta de una manera poderosa. Mire las cosas de una manera diferente. Pone la mirada, dice Colosenses 3, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pronto pasa, no hay nada eterno que pueda durar. Sí, vamos a pasar por dificultades, sí, pero yo tengo un Padre proveedor. Un Dios todopoderoso que nos ayuda a salir adelante. Pero también me está hablando, le está diciendo en ese Dios todopoderoso, está hablando de la forma de pensar. Una cosa es la forma de ver las cosas. Y otra muy diferente es la forma de pensar. ¿Cómo piensas? ¿Piensas conforme Dios quiere hacer las cosas? Hay un cántico también y me gusta unir mucho las predicaciones con algunos cánticos que entonamos. Y me gusta cantarle mucho al Señor. Y hay un cántico también bastante tiempo que decía, mi pensamiento eres tú. ¿Sí? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado el existir. Y es bonito ese cántico, pero inclusive Pablo escribiéndole, creo que a los filipenses también le dice, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es benigno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si no edifica lo que está pensando, sácalo. La Biblia me dice que llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Hay cosas que nos trasnochamos tratando de resolver problemas y al otro día están igualitos. Y sí perdió las fuerzas. ¿Sí? Más bien diga, Señor, dame una forma de ver las cosas diferentes, pero también de pensar las cosas diferentes. Hay una solución. Todo tiene una solución. Todo tiene una razón de ser. Y si tienes que pasar por un momento de prueba, vas a pensar en esa forma, Señor, voy a pensar que esta situación que estoy viviendo, voy a ver la gloria tuya. Eso es un enfoque diferente. Pero también en esa manera de ser perfecto, también Dios le está diciendo, tu manera de primero ver, segundo pensar y tercero actuar. Conforme tú ves las cosas y las piensas, las terminas haciendo. Una de las cosas que me gusta enseñar en los devocionales, y lo he compartido inclusive cuando estamos escribiendo los devocionales para las hermanas, más de como 15 años escribiendo los devocionales, aprendí de que a la final terminamos haciendo lo que pensamos, pero también lo que vemos. Eso lo terminamos haciendo. El actuar de nosotros nos manifiesta que tanto le hemos creído a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. Yo puedo pensar mal de un hermano, pero puedo estar muy equivocado. Muy equivocado. Cuando David se enfrenta con Goliat, ve a un muchacho. O sea, algunos dicen tenía 12 años, otros tenían 16, entre 12 y 16 años tenía. Un muchacho enfrentar a un gigante, a un experto en la guerra. Y por eso cuando lo mira lo menosprecia. Los hermanos de David, también en esa misma batalla que él va a enfrentar a ese gigante, dice, mire, usted es un curioso, nada menos. A menos le gusta venir a ver pelear a la gente. Y váyase a cuidar sus ovejas, le dicen los hermanos. Porque no sabían lo que había en David. No sabían.
Igual nosotros muchas veces nos equivocamos, hasta con nosotros mismos que no somos capaces de lograr muchas cosas, pero si Dios está con nosotros, si aprendemos a ver las cosas de una manera diferente, si aprendemos a pensar en cuanto a los asuntos y las demandas que Dios ha hecho sobre nosotros, a pensar de una manera diferente, el actuar de nosotros va a ser diferente. ¿Cómo actúa usted frente a las deudas? Ay, esas nos quitan la paz. Ay, pastor, mejor no hable de eso. ¿Sí? Las deudas. Nos volvemos adictos a las deudas. Abrimos un hueco para tapar otro. Y el hueco cada vez es más grande. Hasta que lo último nos quebramos. Y cuando estamos quebrados, ay Señor, por favor, ayúdame. ¿Por qué no le pidió más bien al Señor la manera de administrar, de ver cómo se maneja el dinero? La Biblia lo enseña. Si entendiéramos los principios espirituales que el Padre estableció en la palabra, mire, los recursos espirituales, los recursos económicos pasarían a un segundo plano. Queremos la bendición de Dios. No me gusta hablar de dinero, pero tengo que ilustrarlo de esta manera. ¿Qué hace el diezmo? ¿Qué hace el diezmo? Dice la palabra ahí en Malaquías 3, dice que Él reprende al devorador. Y es la que abre las ventanas de los cielos. No hay otra forma. Pero nosotros en nuestra sabiduría, Señor, abre esas ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en mi casa. Y Dios dice, hijo, hija, la única forma de hacerlo es como está escrito en mi palabra. No hay otra forma. Búsquenlo en la Biblia si hay otra forma. Ay, sí, lluvia temprana y tardía. Bueno, esas lluvias son diferentes. Esas lluvias son diferentes. Y lo sabemos, entonces comenzamos a negociar con Dios. Sí, ay, Señor, este mes no me alcanza, el próximo. Y qué tal que el Señor tuviera chepitos, los antiguos chepitos, para mandar a cobrar las cuentas. Afortunadamente Él como Padre nos perdona. Y bueno, hijo, te doy la oportunidad. Pero ¿quieres bendición? ¿Quieres que se abran las ventanas del cielo? Haga simplemente lo que tiene que hacer. Nadie te obliga a hacerlo. Tiene que nacer del corazón. Y no solamente para que se abran esas ventanas de los cielos, sino para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es por lo que vamos a recibir, es por lo que hemos recibido. Y no es la cantidad, es la acción, es creer en su palabra. Y así pudiera mencionar muchas de las cosas que vemos las cosas de una manera diferente, pensamos las cosas de una manera diferente y al ver y pensar salimos actuando de una manera diferente. ¿No te ha preguntado alguna vez usted por qué yo hago las cosas de esta manera? Yo no sé si se acuerdan una anécdota que nos contó alguien que vino a predicar una vez, nunca se me olvida, no recuerdo quién fue, pero me acuerdo la anécdota, de que una hermana siempre cocinaba o fritaba el pescado en una paila y le cortaba la cabeza. ¿Sí? Siempre le cortaba la cabeza. Hasta que alguien le preguntó, bueno, ¿por qué para fritar el pescado le corta la cabeza? Ella le dijo, la respuesta que dio, no es porque mi mamá siempre le cortaba la cabeza al pescado. Y le dijeron, averigüe por qué su mamá le cortaba la cabeza al pescado. Y resulta que la mamá le cortaba la cabeza al pescado porque tenía una paila muy pequeña y no cabía todo el pescado. Y ella siguió haciendo las cosas porque lo vio y porque a lo mejor pensaba que la cabeza era mala, no se cocinaba muy bien, ¿no? Pero mire que muchas cosas nosotros actuamos por lo que hemos visto, no porque pensamos nuestro actuar, ni porque vemos actuar a Dios, sino según lo que nosotros vemos los consejos y los ejemplos que otros han hecho, que hemos visto en otros. ¿Alguna vez preguntes, hermano, hermana, por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Quién le enseñó a los niños a que llorando enseguida la mamá va y le coloque el pecho? Nadie. Nadie. Algunos dirán por instinto. Y la mamá ya sabe, está llorando, tiene hambre. ¿Ya? Pero eso le queda grabado en el ADN, voy a decirlo así, en la memoria del niño, que sabe que llorando le van a dar lo que necesitan.
Entonces hay una razón por la cual cuando hay una etapa del niño en que se vuelve cantaletoso, difícil, que le hace la pataleta a la mamá, y a veces he visto en los supermercados esos gritos de los niños que parece que lo estuvieran agarrando yo no sé cómo, maltratando, pero ellos haciéndole pasar una vergüenza a la mamá para que le den lo que ellos están pidiendo. ¿Cuándo lo aprendieron? Eso nació desde niños, aún sin tener el conocimiento. Van aprendiendo. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, simplemente la hemos aprendido no por lo que hemos visto en Dios, ni por el pensamiento que Dios nos ha dado, el entendimiento que Dios nos ha dado, sino porque nos damos cuenta que no funciona. Hay gente que es especialista en tocar el corazón de los demás. Eso se llama manipulación, que inclusive es uno de los sellos de Jezabel, la manipulación. Y hay gente que se deja manipular facilito. Va y le da un abrazo, ¿sí? Le da unas palabras de cariño, ¿sí? Y ahí sí le dice, esto es lo que necesito. Ve una oportunidad, piensa cómo hacerlo y termina actuando. Ahora, ¿qué pudiéramos decir en relación a Dios? Vemos que Dios es bueno. Pensamos que Dios es bueno. Y actuamos que en esa forma Dios lo va a hacer. Pero no nos damos cuenta de los principios que Él ha establecido para nosotros. Como ver las cosas, como pensar las cosas, pero también cuestiónese, mírese en un espejo. Cuando nos empezaron a enseñar cómo predicar, hermenéutica sobre todo, y homilética, ellos siempre nos dicen, si es posible, grábese y después mírese. Y corríjase. Si no tiene dónde grabarse, pues mírese en un espejo. Mire las gesticulaciones que hace, mire su rostro, mírese. Y a veces yo digo, bueno, haga un alto y mire su actuar. Y pregúntese, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Porque me da resultados? El problema es cuando nos establecemos cosas, nos casamos con actitudes, con acciones, porque siempre nos han funcionado. La anécdota que le digo del pescado, ¿no? Le corta la cabeza y creo que así queda mejor. Pero nunca se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntese por qué hace las cosas. ¿Por qué te da mal genio? Eso yo lo heredé de mi papá y mi mamá. Sí, pero el terrenal, porque el espiritual es totalmente diferente. Diferente. Y es el ADN que realmente debe correr por nuestro interior. Así es de que vas a tener que llegar a la conclusión, dice, es una actitud que no manifiesta la presencia de Dios, mi caminar con Dios en la vida. Así que voy a empezar a cambiarlo. Dios, necesito que me ayude a hacerlo. Y ahí es Dios donde comienza a trabajar. Y eso te va a quitar una cantidad de cargas. Y aplique esto en cada área de su vida y te vas a dar cuenta cómo tu vida comienza a cambiar. No justifique tus acciones. Es que me sacan la piedra. Es que no me aman. Es que... Y mostramos las heridas, ¿no? Pues ya guardadas. Cuando era niño, cuando estaba pequeño, es que mi papá nunca me abrazó. Me olvidó de mí. ¿Cómo quiere que yo abrace si a mí nunca me abrazaron? Bueno, estás aplicando la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Así como me hicieron, así lo voy a hacer yo. Espere. ¿Por qué no cambias esa figura antigua y la cambias por la figura del Padre? Y dice, oiga, mi Padre yo creo que todos los días me abraza. Todos los días duerme a mi lado. El Padre Celestial, que no abusa de mí, que quiere lo mejor para mí, que hay contentamiento al verme, al ver el crecimiento, tanto físico como espiritual, que se alegra con que sabemos administrar las bendiciones de Dios, que somos muy correctos o perfectos, voy a decirlo como le está diciendo Abraham, en todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y eso te va a ayudar a cambiar. No espere que alguien te lo diga, porque a lo mejor no lo vas a recibir.
A lo mejor vas a estar armado y saca toda su artillería para justificar sus acciones y termina a lo último levantándose contra todo el mundo. No, no, no. Espere, cuando tú entras a la presencia de Dios y cuando Dios es revelado a tu vida, comienzas a darte cuenta de las cosas que tienen que cambiar y vas a caminar tomado de la mano del Señor en un caminar en victoria que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, vea las cosas de una manera diferente, desde arriba. Piense las cosas no con el pensamiento, no con el pensamiento normal, caído, terrenal, de fracaso, de impotencia, sino con un pensamiento de que Dios está contigo, pero también actúe haciendo las cosas correctas, cambiando su estilo de vida. Y hay una tercera cosa que va muy unido, una cuarta cosa que va muy unido con el andar, que tiene que ver con el decidir. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Tú tomas la decisión de levantarse de la cama o quedarse acostado. Creo que es la primera decisión del día. O bien pudiera decir la forma como tú quieres orar. Ay, me he hecho otras 2 cobijitas y orar al Padre. Bueno, si se siente cómodo, hágalo. Si tiene esa oportunidad, pues hágalo. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿esas decisiones que toma, estás incluyendo a Dios? ¿Está a la luz de lo que has visto actuar a Dios, de lo que Dios piensa de ti y de acuerdo a lo que Dios espera que tú hagas? Esas decisiones. ¿Sabe qué es lo interesante? Que muchas de las decisiones nosotros tomamos y después le decimos al Señor que nos bendiga en esas decisiones que hemos tomado. Hacemos las cosas al revés. ¿Qué es lo que debiéramos hacer cada mañana? Y creo que lo he repetido bastante en los devocionales. Diga al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Estamos a principio de semana. Señor, ¿qué quieres que haga esta semana? ¿Cuál es la tarea que me estás encomendando? ¿Qué quieres que haga? Tu vida va a cambiar totalmente. Va a haber desafíos. Vas a salir del estancamiento o del retroceso que muchas veces tenemos en nuestra vida y vamos a ir avanzando porque vamos a tener oportunidades de tomar decisión hacia lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y lo más interesante de todo, cada día nos vamos a parecer más al Padre. ¿No fue lo que hizo Jesús? Él dice en muchos pasajes donde él expresa que, por ejemplo, en Juan 5:19, él dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Y hay un versículo más adelante que me llamó tanto la atención que me fascina como lo expresa el Señor en Juan 8:29. Y este versículo sí que me llamó la atención en el ver actuar de Dios, del Señor Jesucristo, especialmente en sus decisiones. En el versículo 29 de Juan 8, Él expresa algo bien interesante. Dice, porque el que me envió conmigo está. Juan 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 29. Escúchenlo nuevamente. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén, qué interesante. Vuelvo y lo leo. Porque el que me envió, dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. Una pregunta aquí, perdónenme porque me gusta hacer muchas preguntas. ¿Tú sientes que Dios está contigo? Luego dice, no me ha dejado solo el Padre. ¿Sientes soledad en tu corazón? Señor, ¿dónde estás? Dios, aquí estoy, hijo. Aquí estoy, hija. ¿Cuál ha sido la condición para que el Padre esté con él y no lo deje solo? Porque, dice el versículo, la parte final del versículo 29, yo hago siempre lo que le agrada. Creo que eso es un desafío para aprender a caminar nosotros con el Señor. El poder decirle, Señor, qué bueno el poder estar contigo, qué bueno el poder disfrutar de tu comunión. Yo sé que conmigo está. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición? Porque yo quiero hacer lo que a Él le agrada.
Y noten que está muy unido con lo que yo les hablaba de Enoc, que está ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Dios recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace a caminar con Él. De tal manera que nos queda un desafío para nosotros. Y lo resumo para ir cerrando este tiempo es, comienza a mirar las cosas de una manera diferente. Saque de su corazón muchas cosas que a lo mejor impresiones o imágenes que han quedado grabadas ahí en su mente. La desconfianza fue un hecho que pasó en su vida, que te dañaron y quedó ahí marcado. Yo no confío en nadie. Te hirieron. ¿Por qué no te dejas sanar? Y al menos si dice que no confío en nadie, estás incluyendo a Dios. Eso también saltándome el intermedio, eso me lleva al pensar, ¿no? Entonces, hablo sin pensar. Y al hablar sin pensar, entonces estoy excluyendo algunas cosas que Dios está dispuesto a hacer en mi vida. Y la tercera cosa es mi actuar. Identifíquelo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo me dirán los demás? El gruñón, el que todo es cantaleta, el manipulador, el controlador, controlo todo, cada uno tiene que reportarme dónde está. ¿Tú crees que Dios es manipulador o controlador? No, Él no tiene un libre albedrío. A nosotros nos corresponde el caminar o no caminar. Pero si caminas, tienes la bendición. Y si no, tus actos van a traer sus consecuencias. Así de sencillo, Dios no se complica la vida. Jesús dijo, yo no voy a condenar a nadie. La palabra que yo les he hablado es la que te va a condenar en el tiempo postrero. Y lo dejó muy claro. Y creo que es bien importante. Pero también, mi hermano, mi hermana, toda decisión que tenga que tomar, consúltele primero a Dios. Y yo sé que Él te va a dar un consejo, cómo hacerlo. Pero también en esa decisión que tomas, arriésgate. A veces nos soltamos de algo hasta no estar agarrados de otro. Y a veces Dios dice, necesito que te sueltes. Porque eso es caminar en fe. Señor, yo sé que tú me estás guiando en esto, Señor. No sé cómo van las cosas. A veces estamos igual que Abraham cuando estaba todavía en Ur de los Caldeos, que viene la palabra y le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y a veces nos dicen, Señor, pero ¿dónde? Dame una dirección, Señor. ¿Qué ciudad? ¿Qué país, Señor? ¿Dónde? Y a veces como que cogemos ese mapamundi que redondo, le damos la vuelta, varias vueltas y a donde caiga el dedo para ahí me voy a ir. ¿Tú crees que así funciona Dios? No. No, así no funciona. Es como, Señor, háblame. Y ponemos el dedo aquí, ¿no? A veces por casualidad nos dice, ¿cómo era que decía un pastor? Buscó así y dijo, y fue Judas y se ahorcó. Ay, Señor, ¿cómo así? Señor, muéstrame. Por otro lado, ve tú y haz lo mismo. No voy a hacer eso, hermano. No voy a hacer eso. Pero sí tenemos un Dios que está interesado en dirigirnos. Un Padre que nos quiere hablar. Él no está enojado contigo. Te ama con amor eterno. Y el anhelo del corazón de Él es que cada momento nosotros le permitamos hacer parte de nuestra vida. Hacer habitación dentro de nosotros. Guiarnos a aquellas cosas que Él quiere guiarnos y poder mostrar su gloria a través de todas las cosas que nosotros tenemos que enfrentar, mostrando su propósito y aceptando su propósito en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque nos hablas con tu palabra y yo sé que en este día, Señor, en tu infinito amor, en tu infinita gracia, tú nos llenas, nos fortalece, nos alienta y sigues golpeando la puerta de nuestro corazón, Padre. Como entonábamos ese cántico, Señor, yo te pido que nos enseñes a caminar contigo. Nos enseñes a mostrar de tu gran amor, de tu paz inagotable y de tu gracia infinita, Padre. Señor, no somos perfectos, pero
Por lo que dice tu palabra, yo creo que lo podemos hacer, Señor. Porque en el caminar, Señor, que tú has trazado, Señor, tú quieres estar ahí presente. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, a pensar como tú piensas, Señor, a actuar como tú, Señor, actuarías ante cualquier circunstancia, Padre, pero también a tomar decisiones de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Yo sé que esto nos demanda tiempo, Señor, que no es fácil en nosotros por todo lo que hemos tenido, por la estructura que hemos traído cultural, Padre, a un familiar, Señor, por nuestro estilo de vida, Padre, porque hemos caminado por mucho tiempo lejos de ti o tal vez cerca, Señor, pero no en compañía tuya, Padre. Yo te pido que nos abra el entendimiento, Señor, y nos ayude a implantar esta palabra en nuestro corazón y a caminar de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, Padre. Yo te alabo y te bendigo, porque yo sé que esta semana, Señor, tu mano poderosa va a estar sobre nosotros, que nos vas a enseñar estos principios, estas enseñanzas, Señor, que están escritas en tu palabra, Señor, y que en este tiempo más que nunca antes, Señor, tú quieres que implementemos todas las cosas en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por tu pueblo, lo bendigo. Envío esa palabra de sanidad a los que están en conflictos, en problemas, Señor. Aquellos que han aún cometido errores, Señor, en decisiones, en acciones, Padre. Que tú nos atraigas a ti, Señor, nos perdone y restaure, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre. Para que aprendamos, Señor, a depender de ti y a caminar contigo, Padre. Muchas gracias por este día. Bendigo a tu pueblo, los que están unidos a través de las redes, Padre mío. Oh Señor, gracias por ellos, Señor, que tu presencia sea en ellos, Padre, trayendo libertad y bendición, Señor. Muchas gracias, Señor. Dejo en tus manos a tu precioso pueblo, Señor, y los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Adelante, Dios está contigo. Muchas bendiciones para todos.